Bienvenidos a otro episodio más de Escocia sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Yo soy Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podéis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo. Ya lo sabéis, mundoescocia.com. Y hoy quiero empezar el episodio dándoos las gracias por el episodio de la semana anterior. El episodio de mitología ha sido el segundo más escuchado en la primera semana de vida. Hay episodios que tienen más escuchas, pero también llevan mucho más tiempo. En la primera semana, el primer episodio más escuchado fue la batalla de Culloden. El segundo, hasta la fecha, es mitología escocesa, y esto ha sido gracias a vosotros. Y de hecho, sigo aprendiendo de todo esto después de 78 episodios, y me he dado cuenta de que la mitología escocesa, que era un tema que no quería abordar en el podcast, porque cada guía tiene su manera de abordarlo, así como la historia es la misma para todos, cada uno la cuenta como la cuenta, el tema de la mitología es un tema que se aborda de diferentes puntos de vista según la perspectiva del guía. Por eso no quería entrar ahí en el podcast, pero sin embargo sí que cuento pues todas estas leyendas y todos estos mitos que son para mí muy importantes, porque es parte importante de lo que es conocer Escocia. Esto ya os lo dije la semana pasada. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias porque me ha abierto los ojos y no voy a dejar de lado este tema. Eso sí, sin dejar de lado los episodios históricos o los episodios como el de hoy, que creo que os ayudan a la hora de tomar decisiones para venir a Escocia, ¿no? Entonces, hoy tenemos este episodio de Escocia con niños, yo creo que muy interesante, porque, como digo, os va a ayudar a enfocar este viaje si lo que queréis es venir a Escocia con niños. Lo fácil para mí hoy sería haceros una lista, un guión rápido de decir, bueno, pues consejos para venir a Escocia con niños. Eso sería lo fácil, ¿no? Pero yo es que me gusta complicarme, entonces lo que quería hoy era mostraros a alguien que ya haya venido con niños, porque en mi caso, por ejemplo, sabéis que no tengo hijos, que bueno, la naturaleza eligió por nosotros, Beatriz y yo no podemos tener hijos, eso no me impide disfrutar de los niños que vienen a los tours. Pero es verdad que, como decía antes, que me enrollo, es que podría hacer una lista y decir, bueno, pues sitios recomendados para venir con niños, o yo qué sé, o restaurantes recomendados para venir con niños, pero creo que es mejor y aporta mucho más valor el poder entrevistar, el poder hacer una charla con dos personas diferentes, que no se conocen entre ellos, que tenían las mismas dudas, los mismos miedos, pero que ya hicieron el viaje y nos pueden contar de primera mano cómo fue para ellos. En el primer caso, el primer invitado, Víctor, sí que fue cliente mío y vino a un tour conmigo, entonces conozco de primera mano cómo fue este viaje y cómo se preparó, porque fui yo quien lo preparó. En el segundo caso, Ana, pues es una chica que me contactó para ofrecerse, para decir, bueno, yo no te conozco, escucho el podcast, pero si quieres puedo aportar mi testimonio. Y me pareció muy interesante porque de esa manera vemos estos dos puntos de vista. Y por eso creo que esto aporta más que yo os haga una lista y os diga lo maravilloso que es todo cuando se viene a Escocia con niños. Hay que tener cosas en cuenta, pero os aseguro que merece mucho la pena y en la mayoría de los casos disfrutan más que vosotros. Disfrutan más los niños que los adultos. Una de las preguntas que más recibo cuando alguien se interesa por un tour y va a venir con niños es el tema de los alojamientos. Mucha gente me dice, oye Andrés, ¿todas las habitaciones que ofreces son dobles? Claro, esto lo dicen porque saben que van a venir 3, 4, que son familias que tienen 1, 2, 3 niños, ¿no? Entonces yo aquí recomiendo siempre que, si me lo decís con tiempo, yo os preparo o una habitación cuádruple en un bed and breakfast de los que uso, que son geniales, os lo aseguro, o la posibilidad de alquilar apartamentos, de alquilar como casas rurales incluso según la zona, porque creo que esto es mejor para una familia, que termine el día de tour y podáis llegar a un sitio donde vais a estar vosotros solos, vais a tener vuestra independencia y al día siguiente os recojo allí, exactamente igual que si fuésemos todos juntos a un bed and breakfast. Esto ocurre a veces y sobre todo ocurre en los tours privados, porque los tours privados al final son muy a la carta, son muy a gusto del cliente, pero incluso en los tours regulares se puede hacer. Aquí la única clave, el único secreto que hay es avisarme con tiempo, porque estos alojamientos desaparecen rápido, entonces no podéis pretender que en un mes vista yo pueda preparar esto, porque ya no habría, pero avisándome con 6-8 meses de antelación, esto sería ideal para una familia, por ejemplo, de 4 o de 5 o de 6 personas, porque sería incluso mejor, en algunos casos, que alojarse en un bed and breakfast. Bueno, como veis, me enrollo como una persiana, como siempre, pero esta pregunta quería dejarla clara hoy, porque es una pregunta que me hacéis mucho, y es porque hay empresas que son inflexibles en este sentido, tienen sus alojamientos pactados y de ahí no los sacas. Entonces, bueno, en este caso sabéis que conmigo no hay ese problema. Bien, y vamos ya con nuestro primer invitado de hoy, que es Víctor.
Él me contactó hace cosa de 2 años, más o menos, para hacer un circuito privado por Escocia con su familia, es decir, él, su esposa y sus 2 hijos. Entonces, en este caso, usamos varios tipos de alojamiento también, y Víctor pues tenía una preocupación, o tenía una duda, que era sobre todo porque era el primer viaje que iba a hacer, digamos, al extranjero con sus hijos, y no tenía claro que su hijo fuera a comer bien. Entonces, bueno, que nos cuente él. Víctor, encantado de tenerte aquí hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Nada, encantado de estar contigo y de compartir la maravillosa experiencia. Sí, sí, en tu caso fue maravillosa. Recuerdo el viaje perfectamente y además recuerdo también que tenías ciertas dudas, ciertas inquietudes y me enviabas mensajes. Tú no viniste con uno, tú viniste con dos. Sí, bueno, lo bueno por un lado era que ya eran relativamente mayores, porque mi hija mayor cumplía 14 justo estando allí, y el pequeño, bueno, pues tenía entonces 3 años menos, aún tenía 10 entonces. Y la principal preocupación, nada más salir, o antes era la comida, como supongo que le pasará a muchos padres. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. De hecho, me acuerdo que fue en 2019, pero no recuerdo el mes. ¿Fue en julio? En julio, sí. Exacto, vale. Recuerdo que durante la preparación de la ruta, porque era una ruta totalmente personalizada, de 5 días, si no recuerdo mal, tu principal preocupación era los sitios a los que íbamos a parar a comer, ¿no? Porque necesitabas sitios donde pusiesen hamburguesas y patatas fritas por lo menos algunos días. Sí, 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 efectivamente, porque como a muchos otros padres, los míos han sido de comer difícil, complicado, de comer solo una cosa o dos y para de contar. Entonces, básicamente, el menú con el que podíamos contar era el típico de Burger King, McDonald's. Entonces buscábamos algo parecido. Y en cuanto supimos que efectivamente sí, que podíamos encontrar muchos locales donde podíamos tener patatas fritas y hamburguesa, bueno, más o menos lo vimos solucionado. Sí, 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 al final fueron más tus preocupaciones que lo que pasó después, porque recuerdo que no tuvimos ningún problema en ese sentido. Ah, no, no, en absoluto. La cadena Wetherspoon, la ubicua cadena Wetherspoon, que a mí me encantó personalmente, pues resolvía el tema del menú para los niños también sin ningún problema. Y luego también estaba la opción de la pizza. Así que los chinos sí que he de decir que Escocia, por fortuna o por mala suerte o por fortuna, no vi que tuviera muchos restaurantes chinos, que también era una opción. Pero lo bueno es que, bueno, pues pizzería y hamburguesa, pues sin ningún problema. Sí que hay restaurantes chinos en Edimburgo, Glasgow, ciudades grandes, es verdad que sí que hay, pero en ruta, pues nosotros teníamos una ruta que empezaba por el oeste, fuimos hasta Oban, si no me equivoco, Stirling, Oban, luego subimos hacia la isla de Skye y luego ya fuimos por Inverness y bajamos por la costa este, Castillo de Danotar, San Andrews, bueno, claro, restaurantes chinos en las ciudades sí que hay, pero no es tan común encontrar ya no chinos, sino restaurantes en la zona de las Highlands, es más limitado, ¿no? La oferta es más limitada. Luego, con respecto a los alojamientos, también me acuerdo que me decías, oye, intenta siempre reservarnos alojamientos que sean como apartamentos, como casitas rurales, dentro de lo posible. Y recuerdo que un día sí que no había otra opción y os tuvisteis que quedar en un hotel en 2 habitaciones dobles, que creo que también estuvo genial, pero en general la experiencia fue muy buena. Sí, exacto. La verdad es que estuvo muy bien porque en los apartamentos nos daba mucha libertad, estábamos muy cómodos, estábamos a nuestra bola y luego a la hora de comer pues bajábamos y buscábamos el local que más nos apeteciera. Y en los hoteles también estuvimos muy a gusto. Y no recuerdo exactamente, igual en la noche que cenamos en el hotel, pues el pequeño comió menos o cenó menos. Pero, en fin, eso también es un día de 5 o de 6 y dices, bueno, pase. Pero no, no, no. Además, los menús en los restaurantes, los hoteles, eso, tus chips, tus patatas fritas siempre vas a tener. Entonces, algo van a comer. Otra de las dudas, comida aparte, que sí que me hacen mucho, Víctor, no fue tu caso, recuerdo que no fue tu caso, pero es el tema de cómo va a estar mi hijo o cómo van a estar mis hijos en un circuito guiado donde vamos a ir de un castillo a una destilería, de una destilería a otro castillo, y vamos a condensar, digamos, varias visitas en un día para ya llegar al hotel sobre las 6:30, 7 de la tarde y tener ese espacio para poder cenar, para estar relajados, etcétera, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo viste este tema de este ajetreo diario de ir a tantos sitios? Sí, pues
Yo es que, claro, he de reconocer que a mí el turismo cultural y ver piedras, ver monumentos, ver sitios especiales, eso me gusta. Yo creo que mis hijos están ya un poco acostumbrados a eso y en nuestro caso también era simplemente por el hecho de estar en un sitio diferente y de ver cosas diferentes. Yo creo que ellos ya lo agradecían. Entonces, aburrirse no se iban a aburrir y efectivamente no se aburrieron. Yo creo que algunas cosas les llamarían más la atención, otras menos, pero sí que lo disfrutaron. Y en todo caso, una de nuestras preocupaciones, que sabíamos que ya estaba resuelta, era el tema de tener que caminar mucho, tener que dar muchas vueltas, tener que andar mucho. Sabíamos que eso ellos realmente no están muy acostumbrados. Y no son, igual como hay a lo mejor otros chiquillos que les gusta caminar, les gusta deporte, son más inquietos. Estos, bueno, tienen un relativo aguante. Sabiendo cómo el tour era, pues que nos llevabas a todas partes tranquilamente, disfrutábamos del paisaje en la furgoneta y bueno, una vez llegados a los sitios, bueno, sí que dábamos una vuelta, lo veíamos todo y eso, cuando antes de que empezáramos a cansarnos, ya estábamos otra vez sentados. Entonces, ellos lo llevaron muy bien también en ese sentido. Han pasado ya un par de años de este viaje. ¿Hay algo en especial que tú sepas que les llamó la atención? ¿O algo que a lo mejor estáis hablando sobre Escocia y digan, papá, ¿te acuerdas de X? No sé, ¿hay algo que les llamara la atención que dijeran, ostras? Los castillos, porque también eso es algo que ves en la televisión, ves en las series, y a lo mejor por otro lado los paisajes, los acantilados de Skye, por ejemplo, y esos paisajes, esas montañas verdes que tampoco estamos acostumbrados a verlo, pues de donde somos. Entonces, eso quizá es lo que más les llamará la atención, sí. Pues muy bien, Víctor. ¿Hay algo en lo que tú al principio no reparases y después dijeses, ostras, esto yo no lo había tenido en cuenta, pero al final acabó siendo un problema? ¿Hay algo así que digas para comentárselo a los demás que estén pensando en venir con niños? Pues la verdad es que no, porque yo no había pensado nunca en Escocia, especialmente como un destino turístico, y poco a poco, al ir informándome y al ver todo lo que podía ofrecer, vi que sí, y luego, efectivamente, incluso, o a pesar de el tiempo que tuvimos, que nos estuvo lloviendo, era principios de julio, pero nos estuvo lloviendo prácticamente todos los días, solo vimos el sol en St. Andrews. A pesar de ello, bueno, Escocia tiene una cantidad de sitios y de paisajes impresionantes que no te puedes perder. Y como tú muy bien dices, atrapa. Sí, sí, ya lo creo que atrapa y además atrapa a pesar del clima, ¿no? O incluso con este clima, porque forma parte también de lo que es Escocia. Esa semana fue un poco rara, recuerdo que no hubo prácticamente ningún día de sol. Después, un par de semanas después, en otro tour, me pasó lo contrario. Es decir, despejado durante 2 semanas y prácticamente eso tampoco es normal. Entonces se dieron circunstancias un poco raras y yo creo que es también por el tema del cambio climático, ¿no? De todas formas, hicimos todo lo que estaba previsto y lo hicimos y lo disfrutaste. Yo recuerdo que aquello fue incluso ver Glencoe con todo, digamos, con esa niebla que había, tiene su encanto especial. Cada día que vas es diferente porque tiene su encanto especial. Efectivamente, además, lo que uno podría pensar de, uy, estar mucho tiempo en el coche y en la carretera, a mí lo que me llamó la atención era el paisaje. Todas las horas que hicimos de viaje en el vehículo, la verdad, era muy bonito, era algo muy pintoresco, turístico, nunca te aburrías. Claro, no se trata de ir de un sitio a otro, de un punto A un punto B, sino se trata de recorrer ese tramo de Escocia que vas a recorrer en ese día y dentro de eso, pues hacer varias paradas y hacer un tour dinámico. Porque yo siempre intento que no haya más de una hora, hora y media de furgoneta entre parada y parada, precisamente para eso, para que la gente pues tenga un tour dinámico y no sea viajar de un punto A a un punto B, ¿no? Aunque el paisaje sea muy bonito, que es verdad, siempre intento parar en varios sitios y además, incluso cuando es un tour privado como el vuestro, sabéis que me decíais, para aquí, que quiero hacer una foto y parábamos ahí, porque al final se trata de esto, ¿no? De disfrutar del viaje. Víctor, pues muchísimas gracias por haber participado en este episodio de Escocia sin Límites, contándonos tu experiencia de cómo fue venir a Escocia con tu familia. A ver si nos vemos en algún momento. Nada, gracias a ti, Andrés, y exacto, a ver si nos vemos. Bueno, pues ahí estaba Víctor contándonos su experiencia de cómo fue venir a Escocia con su familia. Ahora tenemos a Ana,
que al contrario que Víctor, pues a Ana no la conozco personalmente, sé que escucha el podcast y de hecho es la primera pregunta que le quiero hacer. Ana, ¿cómo conociste el podcast de Escocia sin Límites? Bueno, porque estoy metida en 200.000 páginas de Escocia. Entonces, a través también de Lovely Scotland, de Ana, a través de su página web, de recomendaciones y demás, pues entonces por eso lo conocí. Bueno, pues muchísimas gracias por ser oyente primero y por estar aquí hoy contándonos tu experiencia de cómo fue venir a Escocia con tu hijo Asier. También, por supuesto, un saludo a Ana de Lovely Scotland, que seguramente nos está escuchando y que hace poco estuvo aquí también en el podcast. Bueno, Ana, primera pregunta. ¿Cuál era esa duda, o si había alguna, en cuanto a preparar ese viaje, ese primer viaje que hiciste con Asier a Escocia, pensando un poco en él, ¿no? En que estuviese a gusto, en que se lo pasase bien? ¿Hubo algo que te preocupara especialmente? Antes de venir, más que nada que hubiera actividades adaptadas para niños. Yo creo que esa era la mayor preocupación, que hubiera cosas para poder hacer que el niño se entretuviera y le gustara. Me comentaste que estuvisteis 2 veces en Escocia. La primera vez no sé si vinisteis por vuestra cuenta o en un tour organizado. No, primero fueron varios días. Estuvimos nosotros solos en Edimburgo un par de días, que yo en Edimburgo ya había estado anteriormente, y luego ya en un tour que estuvimos unos 12 días aproximadamente. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Fue un tour grande o un tour más bien pequeño? Era un tour pequeñito. La verdad es que éramos, yo creo que unas 8 personas, una cosa así, y la verdad es que muy bien. Nos gustó tanto que al año siguiente repetimos ya por nuestra cuenta. Muy bien, en este caso creo que viajabais los dos solos, ¿verdad? Sí, viajamos siempre los dos solos. Somos familia monoparental, entonces siempre bajamos solos. Muy bien, ¿y cómo fue esta experiencia de embarcarse en un tour de 12 días saliendo de Edimburgo ya y visitando lugares que ninguno de los dos habíais visto? Pues nos enamoró totalmente. Creo que Escocia es un país para todos los públicos y nos gustó todo, o sea, la naturaleza, las ciudades, nos sorprendió mucho las ciudades también, porque la naturaleza, bueno, si buscas un poquito en internet, pues yo creo que un punto a favor de Escocia es sobre todo para la gente que le gusta la naturaleza, pero las ciudades en sí nos encantó también. Escuchábamos antes a Víctor comentarnos que su principal preocupación eran quizá pues las comidas de los niños, etcétera. Entonces, ¿vosotros tuvisteis algún problema en ese sentido? No, para nada. Sí que es verdad que en ciudades grandes como Edimburgo o Glasgow sí nos pasó que a partir de las 8 en pubs sí que es verdad que no dejan pasar niños. Pero bueno, que hay un montón de sitios para comer, ya sean restaurantes, bares, que no sea el típico pub y allí nada, ningún problema. Siempre hay un menú infantil y siempre hay bastante variedad de comida. Sí, esto es como he comentado en alguna ocasión, ellos suelen cenar antes, suelen cenar sobre las 6:30 más o menos, entonces luego los pubs ya quedan reservados para ir a beber, entonces hay muchos pubs que no admiten la entrada de niños a partir de cierta hora, pero esto es un problema menor porque siempre hay opciones para ir a cenar. Pero vamos, que no hubo ningún problema en cuanto a que el niño te dijera, oye, ¿esto qué es? No, hay variedad para todo. Yo creo que en menú infantil de prácticamente en cualquier país el que vayas hay lo típico, ¿no? Pasta, verdura, hay de todo. O sea, no tuvimos ningún problema. Bien, en cuanto al alojamiento, supongo que al ir los dos solos, en el tour este que hicisteis de varios días, estaríais alojados en habitación doble sin mayor problema. Sí, estamos en habitación doble. Y claro, así era encantado de la vida. Sí, él estaba encantado. Sí que en Edimburgo estuvimos en un apartahotel que también nos gustó mucho y nada, ahí estamos como en nuestra mini casita. Perfecto. Bueno, después os encantó tanto que volvisteis otra vez a Escocia los dos juntos, ¿no? ¿Y repetisteis alguna cosa? Bueno, fue un poco ver cosas nuevas, porque para ir a Loch Lomond, cuando estuvimos en el tour, en realidad solamente pasamos para verlo y demás, lo típico de hacerse una foto, entonces ahí sí que repetimos Loch Lomond porque tiene muchísimas cosas para hacer para niños y merece la pena pasar varios días. Sí, claro, la zona de Loch Lomond tiene pueblos como Lass o pueblos como Balloch, que aparte de las actividades acuáticas, tienen un montón de actividades que desde luego ahí no os aburriríais. Oye, Ana, ¿hay algo en especial que quieras decirle a toda esa gente que nos está escuchando y que se está planteando seriamente venir a Escocia con su familia, o bien por su cuenta, o bien con un tour guiado? Yo creo que viajar en familia siempre es buena idea y viajar con niños también, porque al final te dan una energía y como que ves más cosas que a lo mejor tú mismo no ves o pues estoy cansado, me quiero acostar o quiero descansar. Y con niños al final tienes que seguir haciendo cosas. Entonces hay tantísimas cosas para ver en Escocia, para todos los gustos, ya sea para niños que son muy inquietos o para niños que son muy tranquilos, que yo es que considero un destino ideal para ir.
Estoy totalmente de acuerdo. Escocia ofrece muchísimas cosas para viajar en familia y creo que es muy interesante poder recorrerlo y compartirlo con los más pequeños, ¿no? ¿Hay algo en especial que tú vieses que le sorprendió a tu hijo en estos 2 viajes que hicisteis a Escocia? Pues le sorprendieron mucho los museos. Fíjate, fue una cosa, a mí también, tengo que reconocer que a mí también, porque los museos allí son muy interactivos. Los niños pueden jugar, pueden tocar todas las cosas. No es el típico museo que tienen que estar detrás de la valla, detrás de una cinta y que solo pueden mirar y no pueden hacer nada más. Allí pueden tocar todo, pueden jugar y eso le gustó mucho. Y bueno, la naturaleza flipó porque me decía que estaba en un cuento. Bueno, en un cuento me siento yo cada vez que voy y ya estoy acostumbrado a ir. Imagínate, pues un niño que acaba de aparecer allí de repente en un paisaje, pues como él dice, ¿no? De cuento. Muy bien, ¿hay algo en especial que ocurriese durante uno de estos 2 viajes que te apetezca compartir? Pues no sé qué decirte. A ver, yo si quieres te cuento una anécdota que me pasó con Asier, Ujú. para que la gente vea que en Escocia la gente es muy agradable y siempre te van a echar una mano. Por muy precario que sea tu inglés, mi experiencia es que siempre te van a echar una mano. A mí me pasó que justo antes del tour, al que fuimos Asier y yo, justo antes tenía unas noches para estar en Edimburgo y no sé cómo lo hice, que se me quedó descolgada una noche, de manera que una noche no tenía dónde alojarme. Entonces fui al hotel, les pregunté a ver qué podía hacer y demás y me dijeron, nada, no te preocupes, usted disfrute la ciudad, vaya a hacerse la excursión, disfrute tranquilamente y cuando llegue nos pregunta y seguro que ya le tenemos todo solucionado. Y efectivamente regresamos por la tarde y nos habían buscado una habitación con un precio similar al lado del hotel donde estábamos y encantados, o sea, nos lo hicieron con total tranquilidad, a pesar de que la culpa en realidad había sido mía por no gestionar bien las reservas. Ellos enseguida te ayudaron, enseguida, o sea, no dudan, les encanta, yo creo. Sí, Ana, eso es una de las cosas que más llama la atención de la gente que suele venir, sobre todo por primera vez, ¿no? Porque se dan cuenta de que la gente aquí es muy amable. Es gente muy, no sé cómo decirlo, mediterránea quizá, ¿no? A pesar de estar tan lejos del Mediterráneo, sí que tienen un carácter muy similar al carácter español o al carácter italiano, ¿no? Un carácter mucho más abierto. Nuestra intención era irnos a vivir allí a Escocia para este año que viene. Lo que pasa es que, bueno, entre el Brexit y pandemia y demás, lo hemos dejado un poco en stand-by, pero vamos, sí, nuestro destino, desde luego, lo tenemos claro los dos, el niño y yo, que nos queremos ir allá a vivir. Bueno, pues ya sabes dónde estoy. Si necesitáis cualquier cosa, algún tipo de consejo, lo que sea, ya tienes mi número, me llamas y comentamos. Bueno, Ana, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por haber participado en un episodio de Escocia sin Límites, contándonos tus experiencias de esos viajes que has hecho a Escocia con tu hijo. Nada, yo ves, encantada, y lo escucho siempre, así que estoy como emocionada. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí cada semana y por haber aportado este granito de arena para toda esa gente que quizá está pensando que algún día vendrá a Escocia con sus niños. Y bueno, también muchísimas gracias a todos los que estáis ahí semana tras semana, que sois muchos, cada vez más, por suerte. Y deciros que espero que este episodio os haya aportado por lo menos 2 visiones distintas a la mía incluso de lo que es visitar Escocia con niños. Y antes de despedirme, quiero recordaros a todos que podéis suscribiros gratis, si no lo estáis ya, al Club Escocia Sin Límites para recibir esos episodios gratuitos mensuales donde os informo un poco de cuál es la actualidad de Escocia con respecto al COVID y respecto a otras muchas cosas como por ejemplo eventos, etc. Espero sinceramente que os haya gustado el episodio de hoy, que os hayan servido de referencia a estas 2 opiniones de estos 2 oyentes que en su día hicieron el viaje a Escocia con niños y que nos han contado pues un poco cómo fue. Nos escuchamos el próximo viernes con más Escocia sin Límites. Espero que paséis un buen día y por supuesto un buen fin de semana.